Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Señor, tu palabra dice que si necesitamos sabiduría, la pidamos que tú nos la vas a dar. Hoy te ruego que nos des sabiduría para entender, comprender y para entrañar, Señor, en nuestra vida lo que vamos a aprender con esta lección de Santiago. Bendícenos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar nuestra lección número 2 de Santiago. Y lo vamos a hacer con la lectura de... Hoy vamos a tratar del 9 al 18, pero voy a comenzar leyendo el versículo 9, 10 y 11. El hermano, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Desde el texto que tenemos aquí, vamos a nuestras ayudas, estas ayudas que siempre utilizamos, que nos son, bueno, para mí, son de gran valía. Entonces vamos a empezar haciéndole la primera pregunta a nuestro texto. ¿Qué quiso decir con la frase el de humilde condición gloríese en su exaltación? La expresión de humilde condición, según su significado en griego, no se refiere solamente a los pobres o de bajos recursos, sino a los que viven en un estrato social inferior, como por ejemplo los esclavos entre hombres libres, o a los plebeyos entre la nobleza, o quizá los analfabetos entre los intelectuales, los discapacitados entre los deportistas completos. Si todos ellos han recibido a Cristo, no importa cuál sea su posición social, su condición física, ahora son hijos del Rey y deben gloriarse en su exaltación. O como traduce la versión latinoamericana, que el hermano de condición humilde se sienta orgulloso de haber sido elegido o de su alta dignidad, dice la Nueva Biblia Española. En otras palabras, debe cambiar su mentalidad y su valoración deficiente de sí mismo, porque en Cristo ya no es inferior a nadie, porque Dios lo puso entre los príncipes. Desafortunadamente, bueno, yo digo desafortunadamente, tenemos la tendencia a devaluarnos, desvalorizarnos a nosotros mismos. Es verdad que somos pecadores, es verdad que estamos en una condición de no completa santificación, pero lo que no podemos olvidar es que ahora somos hijos de Dios, somos hijos del gran Rey. No olvide eso, por favor, no lo olvide. Esto es muy importante para nosotros. ¿De qué manera el rico puede gloriarse en su humillación? Gloriarse en su humillación es estar orgulloso de su condición humilde, dice la Nueva Biblia Española, o por haber sido rebajado, dice la Biblia Latinoamericana, y poder así sentarse al lado de su hermano de condición humilde, de igual a igual. Esto es bien interesante. Y para que se cumpla también la palabra de Isaías 40, 4 y 5, que dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué quiso decir con la frase se marchitará el rico
en todas sus empresas. La frase podría traducirse: el rico se marchitará en todos sus caminos, o en todos sus procedimientos o maneras de conducirse. Igual que la flor de la hierba, que de apariencia es muy hermosa, pero con el calor abrasador del sol, la hierba se seca y la flor se cae, indicando que nada es para siempre y que toda gloria es efímera, toda gloria es pasajera. Es muy probable que Santiago esté citando aquí nuevamente al profeta Isaías, voz que decía: da voces y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Sabe usted que este fue el primer versículo que yo me aprendí de memoria? Hace muchos años, recién entraba yo a la iglesia, recién tenía una Biblia en mis manos, y seguramente yo le escuché este texto al pastor o a alguno de los líderes de la iglesia y me lo aprendí. Fue el primer versículo que me aprendí. Me aprendí y me aprendí Hebreos 13:8. Son los que yo recuerdo que fueron los primeros versículos que me aprendí. Es bueno, es saludable aprender la Biblia de memoria. Trate usted de memorizar la Biblia. Bueno, entonces ahora vamos a leer en Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué es soportar la tentación? Aquí nos enfrentamos a un problema de traducción y desde luego de interpretación, porque la palabra tentación y la palabra prueba en el griego es exactamente la misma y depende más del contexto para hacer una traducción correcta. Algunas veces la palabra peirasmos significa prueba, como en este caso. En otras significa tentación, como en el versículo siguiente. Por eso deberíamos traducir más bien: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Aquí vemos que en el mismo texto se señala la correcta traducción e interpretación. Dios prueba, no tienta. Uno debe soportar, escuchen, soportar esa prueba, es decir, permanecer, no retroceder, sostenerse valientemente y con tranquilidad en medio de los problemas. La traducción de la Biblia de Jerusalén confirma esto. Dice: feliz el hombre que soporta la prueba. Superada la prueba, recibirá la corona de vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Ahora, ¿para quiénes es la corona de vida? ¿Para quiénes? La corona de vida no es, escuchen, no es para los que soportan la tentación, sino para aquellos que soportan la prueba a la que están sometidos. Por medio de las dificultades, Dios prueba nuestro amor, nuestra fe, nuestro carácter y nuestra santidad. Y el que pasa esta prueba será coronado con la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Dios ha prometido
a los que le aman. Vamos ahora a leer lo que nos dice Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Tremendo todo esto. ¿Sabe usted que por eso, bueno, no solo por eso, sino por otras razones, en el canon bíblico, el último libro en ser aceptado como parte del canon bíblico fue precisamente la Epístola de Santiago? Fue la última porque causaba mucha controversia, especialmente cuando uno toca la teología paulina y la compara con lo que Santiago nos dice. Si no es bien comprendido lo que dice el uno y lo que dice el otro, puede llegar a pensarse que es una contradicción. Aparte de eso, la Epístola de Santiago es una epístola un poquito dura en ciertos aspectos. Por eso fue la carta que se demoró más en ser aceptada dentro del canon de la Escritura. ¿Quién es responsable de la tentación, del pecado y de la muerte? El ser humano, nosotros como hombres, tenemos la tendencia a culpar a otros cuando somos tentados, cuando pecamos y cuando generamos la muerte. Adán culpó a su mujer Eva, y desde luego que estaba culpando a Dios mismo por su pecado cuando él dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dice Génesis 3:2. Es algo así. Él no culpó solo a Eva, sino que también culpó a Dios por la compañera que me diste. Mire, es como si dijera: si hubiera estado solo, nunca habría pecado. Pero como me diste esta compañera, mira lo que me hizo hacer. Otro ejemplo similar a lo que es echar la culpa a otros es cuando el rey David levantó el censo. ¿Se acuerdan cuando David levantó el censo que provocó la muerte de 70,000 hombres? Sobre este hecho, los intérpretes judíos tuvieron dos interpretaciones. En la primera interpretación, fue Dios el responsable de la falta de David. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Esto nos dice 2 de Samuel 24:1. En otras palabras, Dios estaba enojado con Israel e hizo que David deseara censar al pueblo, tal vez para jactarse de su enorme ejército de voluntarios que Dios redujo con una peste. Segunda interpretación que se hizo sobre este pasaje, la segunda interpretación, pues no fue Dios, sino Satanás. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Primero de Crónicas 21:1. Esta segunda interpretación es la que más se escucha entre los cristianos para justificar una falta. Tal vez usted lo ha escuchado. El hermano cae, el hermano peca, y cuando se le llama al orden o se le reconviene o se le exhorta, entonces el hermano sale con disculpas como: el diablo metió la cola. Satanás hizo que me alejara del Señor. El cachudo me empujó. o hizo que cometiera tal o cual pecado. No descartamos la operación de Satanás y sus demonios en este tema, y con los cuales estamos luchando, según leemos en Efesios 6:12, ¿verdad? Sin embargo, Santiago establece una tercera posición. El problema
no es ni Dios ni Satanás, sino nosotros mismos. Los únicos responsables en definitiva somos los que cometemos las faltas, los que quebrantamos los mandamientos de Dios, los que cometemos adulterio, los que robamos, los que odiamos, los que matamos. En realidad, cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran y lo seducen. En el seno del deseo comienza el pecado y toma cuerpo. El pecado, una vez consumado, engendra la muerte, dice la versión latinoamericana. Ahora vamos a leer en Santiago, capítulo 1, versículo 16, 17 y 18. Amados hermanos míos, no erréis. Escuche, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago es bien desafiante, pero bien desafiante. Usted tiene que entender que este libro es un libro para leer muy despacio, para meditarlo, para rumiarlo. Dios es el Padre de las luces. ¿A qué se refiere Santiago cuando dice que Dios es el Padre de las luces? Dios se llama Padre de las luces porque engendra o emana diferentes luces. Primero, porque su propia naturaleza y esencia es luz. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, leemos: porque Dios es luz. En segundo lugar, porque lo primero que Dios creó fue la luz. Mucho antes de crear el sol, las estrellas, dijo: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Tercero, porque la luz del conocimiento viene de Dios. Mira lo que dice Proverbios 6:23. Dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y cuarto, Dios es Padre de las luces, porque a los que creen los convierte en hijos de luz. Dice primera a los Tesalonicenses 5:5, dice: creed en la luz para que seáis hijos de luz. No, esto dice Juan 12:36. En primera Tesalonicenses dice: porque vosotros sois hijos de la luz. ¿Qué quiso decir Santiago con que Dios, ahí en Dios mismo, no hay mudanza de sombra ni de variación? ¿Qué era lo que nos quería transmitir Santiago? Que en Dios no hay mudanza significa que en Él no hay inconstancia en sus sentimientos ni en sus decisiones. Porque en una mudanza hay cambio de ideas, de opiniones. En una mudanza se mueve de un punto a otro. En una mudanza se cambian los amigos y las relaciones. Sin embargo, en Dios no hay mudanza, porque Él nunca mudó su amor, nunca mudó su manera de pensar, ni sus valores o sus principios. En Malaquías 3:6, Dios mismo dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Literalmente, la frase se puede traducir en el cual no hay transmutación, es decir, no puede cambiar lo que es en esencia. Y en él tampoco hay sombra de variación. La variación es el acto de variar, es decir, modificar o hacer que algo sea diferente de lo que era antes. Y lo que Santiago quiere señalar aquí es que Dios no solamente no tiene ninguna mudanza o cambio, sino que no tiene ni siquiera una sombra de ser diferente
de lo que siempre ha sido. ¿Por medio de qué nacimos de nuevo? Quizás valdría la pena aquí que leyéramos Juan 3, cuando Nicodemo viene hasta el Señor Jesucristo y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesús le dice: sencillo, nacer de nuevo. Nicodemo se queda como diríamos, choqueado. ¿Cómo un hombre adulto puede nacer de nuevo? Lo que primero se le ocurrió a Nicodemo es: ¿será que uno puede volverse a meter en el vientre de la madre y volver a nacer? El Señor le dice: no, hermano, usted está pero lejos de la idea de lo que yo quiero decirle en este momento. Dios, por su soberana voluntad, escuche, es Dios, no es la religión, no es el pastor, no es la oración del pecador penitente. Dios, por su soberana voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Cuando oímos el Evangelio y creímos en Jesucristo, algo poderoso ocurrió en nuestro interior. Nacimos a una nueva vida. La palabra de Dios, que es la palabra de verdad, operó una transformación en nosotros y nos convirtió en hijos de Dios para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra primicias se emplea para referirse a los primeros frutos que se traían al templo como ofrenda. Era casi siempre o siempre al comienzo de una cosecha. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, dice Éxodo 23:19. Las primicias eran sagradas porque fueron dedicadas a Dios. En consecuencia, también se utilizó el término para referirse a las personas consagradas. Santiago 1:16 y 18, que dice: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, que somos nacidos de nuevo para que nosotros seamos primicias. Somos personas superiores por excelencia, en la excelencia. Voy a ilustrárselo como casi siempre lo he ilustrado. Aquí está mi espíritu. Mi espíritu está muerto en sus delitos y pecados. Pero viene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se une con mi espíritu y se forma uno solo. Y Él os dio vida juntamente. Es decir, Dios nos da vida por el poder del Espíritu. Cuando mi espíritu se une con el Espíritu de Dios, o mejor dicho, cuando el Espíritu de Dios se une con mi espíritu, ocurre el milagro del nuevo nacimiento. ¿De dónde viene eso? De la soberanía de Dios. El nuevo nacimiento no es un cambio de religión, no es un cambio de pensamiento. El nuevo nacimiento es adquirir vida en el Espíritu, porque el Espíritu mío se une con el Espíritu de Dios, y entonces ese sí es el nuevo nacimiento. Vamos a tratar de memorizar un texto de memoria, como hacemos casi en todos nuestros estudios inductivos. En cada lección tratamos de aprender un texto bíblico. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ya usted entiende cuando Santiago se refiere a que somos primicias, lo mejor, lo más excelente somos para Dios cuando nacimos de nuevo. Hemos llegado al final de nuestra lección número 2 de Santiago Inductivo. Espero que esté conmigo en la lección número 3. Dios la bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando.
No olvide tocar la campanita y compartir. Dios le bendiga.